Un hombre despertó una habilidad que le permitía copiar las habilidades de los monstruos. Pero en lugar de ser admirado, se convirtió en alguien a quien todos despreciaban. Todo porque era una habilidad defectuosa. Todo comenzó en 2026, cuando de repente estallaron terremotos en todo el mundo exactamente al mismo tiempo. Simultáneamente, innumerables mazmorras aparecieron de la nada, y monstruos aterradores salieron de ellas. Peor aún, las armas convencionales no podían ni siquiera rasguñarlos. No fue hasta que algunos humanos despertaron habilidades que la humanidad finalmente obtuvo una forma de contraatacar. Estas personas llegaron a ser conocidas como los despertados. El nombre del hombre era Kisaragi Tsukasa y, por suerte, también se convirtió en uno de los despertados. Pero la habilidad que despertó fue mímica. Su efecto era simple. Podía copiar una habilidad de un monstruo, pero la habilidad copiada solo podía usarse una vez. Y la condición para activarla requería tocar físicamente al objetivo. Una habilidad de copia que sonaba tan rota debería haber sido de nivel Dios. Sin embargo, terminó siendo tratada como basura absoluta porque tocar a un monstruo ya era un movimiento suicida. Además de eso, la tasa de éxito de esta habilidad era increíblemente baja. Y una vez que la copia fallaba, significaba que sería arrojado directamente a las fauces de la muerte. Mata bola de fuego. Al segundo siguiente, una bola de fuego salió disparada e incineró instantáneamente hasta las cenizas al goblin frente a él. Entonces un tipo se acercó a Tsukasa y dijo con puro desdén: ¿En serio no puedes ni vencer a una basura como esta? El tipo que estaba frente a él era To-Do Show, nivel 15, y su habilidad despertada era Controlador de Llamas. Era uno de los despertados más prometedores de la nueva generación, todo gracias a su habilidad. Después de todo, cada despertado recibía una habilidad única. Y Controlador de Llamas era una habilidad superpoderosa que permitía a su usuario manipular el fuego libremente. Comparado con Tsukasa, la diferencia de poder era como el cielo y la tierra. Pero la verdadera razón por la que Tsukasa insistía en arriesgar su vida como aventurero era su hermana pequeña, su única familia restante. Para curar su enfermedad congénita, necesitaba desesperadamente una poción mágica llamada Agua de la Vida. Se rumoreaba que esta poción podía curar absolutamente cualquier cosa. Y hasta que la consiguiera, rendirse nunca fue una opción. En ese momento, los otros dos miembros del grupo preguntaron: Capitán To, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy? No nos digas que de verdad vamos a ir a la sala del jefe. To-Do Show respondió con absoluta arrogancia: Nuestro objetivo de hoy es, obviamente, el nido del tesoro de aquí. Vamos a saquear este lugar hasta el último objeto. Mientras más y más goblins eran masacrados, el nivel de To-Do Show se disparaba, pero Tsukasa apenas había contribuido en nada. Si esto seguía así, no había forma de que subiera de nivel. En poco tiempo el grupo llegó al nido del tesoro de los goblins y el lugar estaba repleto de botín. Los otros se abalanzaron de inmediato en el momento en que vieron la montaña de oro. Pero Taducho no mostró ningún interés en las monedas y en su lugar caminó directamente hacia una pared cercana. Al segundo siguiente, una explosión ensordecedora hizo volar toda la pared en pedazos y una puerta dorada se reveló detrás de los escombros. Los ojos de Ducheo se iluminaron de codicia mientras se reía. Así que los rumores eran ciertos. Realmente hay una habitación secreta aquí. Era de conocimiento común que las habitaciones secretas contenían objetos inmensamente poderosos y raros. Pero el precio a pagar era un peligro extremo, un movimiento en falso y eras hombre muerto. Los otros dos miembros entraron en pánico de inmediato. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Y si lo que hay ahí dentro está totalmente fuera de nuestro alcance? To-Do Show sonrió con suficiencia. Ya se me ocurrió la solución perfecta para eso. Mientras hablaba se deslizó justo detrás de Tsukasa y de repente lanzó un gancho brutal desde su punto ciego, estrellándose directamente en la cara de Tsukasa. Una sonrisa malvada y retorcida se extendió por el rostro de Tadusho. Lo siento, amigo, pero para que nos saquemos la lotería vas a tener que morir aquí mismo. Los dos compañeros detrás de ellos se dieron cuenta al instante de lo que To-Do Show estaba planeando, que iba a usar a Tsukasa como cebo para trampas, así que rápidamente intentaron detenerlo. ¿No es esto un poco rastrero? Sigue siendo nuestro compañero de clase. Pero To-Do Show solo les lanzó una mirada fría y venenosa y espetó: Dejen de ser idiotas. Este es el mejor uso para una basura inútil como él. Con su vida en juego, Tsukasa no tuvo más remedio que dejarlos arrastrarlo hacia la puerta de la habitación secreta. En el momento en que la alcanzaron, To-Do Show lo pateó sin piedad adentro y gritó con una sonrisa cruel: Entra de una maldita vez. Siempre recordaremos el sacrificio que hiciste por nosotros hoy. Y oye, si de alguna manera sales vivo, entonces quizás nos volvamos a ver. Buena suerte. En el segundo en que terminó de hablar, la pesada puerta se cerró de golpe. Malditos bastardos. Débil como era, Tsukasa no pudo hacer nada más que ser zarandeado como un muñeco de trapo. Justo cuando Tsukasa se desplomaba impotente en el frío suelo, una luz cegadora brilló de repente justo frente a él. Y después de que sus ojos finalmente se acostumbraron al intenso resplandor, se dio cuenta de que estaba parado justo en el centro de un vasto salón vacío.
y en la oscuridad total de adelante, un par de ojos brillantes estaban fijos en él. En el momento en que vio a qué pertenecían esos ojos, el puro terror lo paralizó y ni siquiera se atrevió a respirar. En estos laberintos, los monstruos estaban estrictamente divididos por rango, del más bajo al más alto. El orden era principiante, intermedio, avanzado, clase héroe y, en la cúspide absoluta, la nunca conquistada clase mito. Y la bestia que estaba ante él ahora no era otra que Fenrir, el devorador de dioses. Nivel 80, clase mito, habilidades desconocidas. ¿Qué clase de broma macabra era esta? ¿Por qué demonios aparecería un monstruo de clase mito en la habitación secreta de una mazmorra para principiantes? ¿Estaba realmente destinado a morir hoy en este maldito agujero? ¿Por qué? ¿Por qué su vida se había convertido en una pesadilla tan miserable? Sus padres le fueron arrebatados de repente, y ahora todo lo que le quedaba en este mundo era su hermana pequeña gravemente enferma. Por el bien de Mayu, Tsukasa se negaba rotundamente a morir en un lugar como este. Al segundo siguiente, levantó su espada y saltó alto en el aire, cargando directamente contra la colosal bestia, haciendo que el monstruo desatara un rugido ensordecedor, enviando una aterradora onda de choque que se estrelló directamente contra él. Justo cuando estaba a punto de salir disparado, los dedos de Tsukasa apenas rozaron el cuerpo de Fenrir, y en esa fracción de segundo, la habilidad mímica se activó. Al segundo siguiente, fue enviado a volar violentamente, estrellándose brutalmente contra la pared detrás de él. Cuando el polvo finalmente se asentó, Tsukasa quedó desplomado débilmente en la esquina. Alerta del sistema. Copia de habilidad fallida. ¿Por qué la suerte no podía estar de su lado solo por esta vez? El enorme jefe cargando directamente hacia él. Tsukasa susurró con absoluta desesperación. Esta vez, realmente no hay escapatoria. Lo siento, hermanita. Por favor, perdona a tu hermano completamente inútil. Justo cuando cerró los ojos y esperó a que la muerte lo reclamara, una voz sumamente digna resonó de repente por el salón. Arrodíllate. Al instante siguiente, una presión aterradora y sofocante envolvió toda la habitación. En una escena que se desarrolló justo después, Tsukasa quedó completamente sin palabras. Fenrir, un monstruo de clase mítica, había sido aplastado contra el suelo con tal fuerza que ni siquiera podía moverse. Entonces, esa voz resonó de nuevo. Gracias por tu arduo trabajo, Fenrir, pero podrías calmarte un poco. Este joven es mi invitado de honor. Bienvenido a mi castillo. Una mujer increíblemente hermosa, vestida con ropas lujosas y elegantes, se materializó de repente justo delante de Tsukasa. Él la miró en puro shock y espetó. ¿Quién eres? La mujer respondió con una sonrisa serena. Estás incluso más tranquilo de lo que esperaba. Pero si las cosas continúan así, no servirá de nada. Así que déjame darte un pequeño regalo. Mientras hablaba, extendió la mano y acarició suavemente la mejilla herida de Tsukasa. Al segundo siguiente, un enorme círculo mágico brillante surgió bajo sus pies. Y justo después, una fría notificación mecánica del sistema resonó de repente en la mente de Tsukasa. Mímico de acero ha evolucionado a imitador. Experiencia masiva. Nivel aumentado inmensamente. Y así, no solo su habilidad evolucionó, sino que su nivel se disparó desde el nivel 4 hasta el nivel 25. Después de hacer todo eso, la mujer simplemente dijo con un tono frío, mi regalo ha sido entregado, así que ahora me retiro. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, Tsukasa la llamó apresuradamente para detenerla. Espera, al menos dime por qué estás haciendo esto. La mujer solo respondió lentamente. Derrota a esa criatura con tu propio poder y entonces podrás salir de la mazmorra de clase mítica, estrella de la aberración. En el momento en que terminó de hablar, su cuerpo se disolvió en una niebla negra y desapareció. En ese mismo instante, Fenrir de clase mítica fue liberado de su atadura invisible. Y cuando la bestia monstruosa atacó de nuevo, Tsukasa solo pudo alzar su espada y esforzarse por bloquearla. Pero aún así fue enviado derrapando a más de 10 metros de distancia en un instante. Habilidad imitador activada, objetivo copiado, Fenrir el devorador de dioses. Justo cuando todavía estaba tratando de averiguar cómo podría derrotar a esa cosa. Tsukasa se dio cuenta de repente, en absoluto shock, de que la habilidad de copia había tenido éxito. Fenrir, la habilidad del devorador de dioses ha sido copiada con éxito. Habilidad, poder divino. Duración, 1 minuto. En el momento en que vio el nombre de esa habilidad, Tsukasa finalmente vislumbró un rayo de esperanza. Incluso contra un monstruo de clase mítica, ahora tenía una verdadera oportunidad de luchar. Como su nivel se había disparado a 24, ahora sentía su cuerpo increíblemente ligero, lo que le permitía esquivar las cuchillas carmesí del enemigo con facilidad. Incluso podía bloquear esos pesados ataques de frente con una espada y contraatacar sin problemas. Viendo que los ataques ordinarios ya no eran suficientes para aplastarlo, Fenrir desató la volátil energía sombría de su interior. Habilidad, Aura de Lobo Divino.
Efecto: restringe el movimiento del objetivo. En el instante en que Tsukasa fue golpeado por ella, respirar se volvió increíblemente difícil, y corrientes oscuras de energía comenzaron a enroscarse firmemente alrededor de su cuerpo. Entonces, otra notificación del sistema resonó. Habilidad Aura de Lobo Divino copiada con éxito. Aura de Lobo Divino. La abrumadora presión liberada por el lobo plateado que sirve a los dioses. Efecto: dificulta en gran medida el movimiento del objetivo. Duración: 10 segundos. La duración fluctúa dependiendo de la diferencia de nivel entre ambas partes. Justo como pensaba. Después de que la habilidad evolucionara, todo lo que tenía que hacer era experimentar personalmente una habilidad una vez para poder copiarla directamente sin tocar al objetivo. Pero mientras Tsukasa seguía aturdido por este nuevo y roto poder, Fenrir ya se estaba preparando para lanzar otro ataque devastador. Habilidad: corte negro azabache perforador de dioses. Al instante siguiente, 4 terroríficos cortes negros rasgaron el aire y fueron directos hacia Tsukasa. Sus ojos se abrieron como platos en ese mismo instante. Tienes que estar bromeando. ¿De verdad tiene que ser tan duro? Al ver eso, Tsukasa saltó inmediatamente a un lado y apenas evitó el ataque. Cuando el polvo se asentó, se podían ver 4 profundas zanjas excavadas en el lugar que acababa de ser golpeado. Y Tsukasa miró la escena en shock, pensando que si ese ataque le hubiera dado de lleno, habría sido carne muerta, pero Fenrir no le dio tiempo ni para respirar y cargó contra él como un tren de mercancías una vez más. Tsukasa blandió rápidamente su espada y chocó con él de frente. Porque esa última habilidad era demasiado aterradora, y si quería copiarla, primero tenía que sobrevivir al recibir el golpe. Y con poder divino, la primera habilidad que copió, eso podría ser posible. Efectivamente, Fenrir desató de nuevo el corte negro azabache perforador de dioses y Tsukasa se dio cuenta al instante de que su oportunidad perfecta había llegado. Habilidad poder divino activada en un instante. Un poder abrumador brotó de todo su cuerpo. Y justo después, una violenta explosión lo engulló por completo. Pero cuando el humo se disipó, Tsukasa salió de la explosión completamente ileso, con una energía azul arremolinándose constantemente a su alrededor. Habilidad corte negro azabache perforador de dioses copiada con éxito. Poder divino, 60 segundos restantes. Tsukasa levantó su espada con ambas manos mientras una volátil energía negra comenzaba a fluir sin parar hacia la hoja. Activó el corte negro azabache perforador de dioses, y con un mandoble a toda fuerza, una onda de hoja negra, portadora de una aterradora fuerza destructiva, se lanzó hacia adelante como una inundación embravecida y se estrelló contra Fenrir. El ataque golpeó a Fenrir de lleno. Poder divino, 50 segundos restantes. Gracias al efecto de poder divino, la velocidad y la fuerza de Tsukasa habían alcanzado un nivel completamente diferente. El enfurecido Fenrir intentó contraatacar, pero Tsukasa le propinó una patada devastadora que lo estrelló pesadamente contra el suelo. Poder divino, 30 segundos restantes. Maldita sea. Con razón era un monstruo de clase mítica. Incluso después de recibir un golpe fuerte tras otro, aún podía volver a levantarse. Tenía que acabar con esto rápido. En ese momento, ambos bandos activaron el corte negro azabache perforador de dioses exactamente al mismo tiempo. Al instante, 2 ataques idénticos chocaron de frente en el aire. Pero la imitación barata de Tsukasa no era rival para el original. Se hizo añicos casi al instante, y una fuerza destructiva remanente rugió directamente hacia él. Tsukasa se lanzó inmediatamente a un lado y apenas logró evitar el golpe. Justo como pensaba, el poder aún no era suficiente, pero eso no significaba que fuera a rendirse. Al segundo siguiente, Tsukasa cargó contra Fenrir de nuevo. A poder divino solo le quedaban 10 segundos. Al ver eso, Fenrir abrió sus enormes fauces y comenzó a cargar energía volátil. Pero Tsukasa sabía que casi no le quedaba tiempo, que no tenía más remedio que apostarlo todo y seguir avanzando. Poder divino, 9 segundos restantes. Una gigantesca ráfaga de energía se estrelló directamente contra él al instante siguiente. Poder divino, 8 segundos restantes. Justo cuando ese ataque letal estaba a punto de alcanzarlo, Tsukasa saltó alto hacia Fenrir. Poder divino, 6 segundos restantes. Al ver eso, Fenrir intentó lanzar otra ráfaga. Pero Tsukasa levantó al instante la espada en su mano y la arrojó directamente hacia el monstruo. Un destello frío cortó el aire y una hoja se clavó directamente en su ojo. El dolor agonizante interrumpió al instante el ataque de Fenrir. Quedan segundos de poder divino. Al instante siguiente, Tsukasa aterrizó suavemente sobre la cabeza de Fenrir y arrancó la espada de un solo movimiento fluido. Poder divino, 3 segundos restantes. Esto debería acabarlo. Poder divino, 2 segundos restantes. Muérete. Poder divino, 1 segundo restante. Pero justo en ese preciso instante, esa voz resonó de nuevo. Ya es suficiente. La espada de Tsukasa se detuvo en seco a solo 3 centímetros del ojo de Fenrir. Y por más que empujaba, no entraba ni un milímetro. Habilidad copión activada. Habilidad juego de palabras copiada con éxito. Entonces la mujer de antes apareció una vez más y dijo con calma: «Lo has hecho bien. Fue una pelea realmente espléndida, pero ya se acabó.
A partir de ahora, sentémonos y disfrutemos de una pacífica fiesta de té. Tsukasa preguntó, totalmente confundido. ¿Quién eres exactamente y por qué haces todo esto? La mujer respondió con calma. Si tuviera que dar una razón, supongo que sería solo para matar el tiempo y aliviar mi aburrimiento. Muy pocos aventureros logran llegar vivos hasta mi palacio, e incluso cuando lo hacen, suelen ser destrozados casi de inmediato. Así que realmente no esperaba que alguien tan interesante como tú apareciera esta vez. ¿Te gustaría escuchar mi deseo? Siempre he querido explorar libremente el mundo exterior, pero el maná allí es demasiado escaso. No puedo mantener mi forma física en ese entorno, así que necesito tu ayuda. Durante tu pelea de hace un momento, me di cuenta de que eres alguien en quien realmente puedo confiar. Tsukasa se secó el sudor frío de la cara y preguntó, ¿quieres explorar libremente el mundo exterior? Entonces, ¿qué necesitas exactamente que haga? Pero en el momento en que esas palabras salieron de su boca, su visión de repente comenzó a dar vueltas salvajemente, y al segundo siguiente, se desplomó directamente en los brazos de la mujer. Ella rió suavemente. Parece que el agotamiento de maná está haciendo efecto. Finalmente has llegado a tu límite. Usando la última pizca de su fuerza, Tsukasa preguntó, ¿puedes al menos decirme tu nombre? La mujer respondió con una sonrisa amable. Mi nombre es Loki. Espero estar bajo tu cuidado de ahora en adelante. Y así Tsukasa se desmayó por completo y cayó en un sueño profundo. Cuando finalmente abrió los ojos de nuevo, se encontró mirando el techo de una habitación de hospital. Una voz infantil habló desde cerca. Por fin estás despierto. Sabes, has estado inconsciente por un buen rato. Al oír eso, Tsukasa giró la cabeza inmediatamente y preguntó, disculpa, pero ¿quién eres? Sentada elegantemente en la silla junto a su cama, había una niña de cabello blanco como la nieve, mirándolo con una sonrisa petulante y significativa. Ya te olvidaste de mí tan rápido. Realmente eres un desalmado. Pensé que por fin había llegado al mundo exterior para poder divertirme por una vez. Pero en lugar de eso, te pasaste días durmiendo como un tronco en esa cama. Por tu culpa he estado increíblemente aburrida. Así que más te vale asumir toda la responsabilidad por esto. Completamente perdido, Tsukasa le pidió rápidamente que le explicara qué había pasado exactamente después de que se desmayara. Loki soltó un suspiro exagerado antes de responder. Después de que perdieras el conocimiento, te cargué, y nos teletransporté de vuelta a la entrada de la mazmorra para principiantes. Poco después, unos aventureros que pasaban por allí te encontraron, y fueron ellos quienes te trajeron a este hospital. Al oír eso, Tsukasa preguntó confundido, si puedes teletransportarte, ¿por qué no te fuiste de ese lugar por tu cuenta antes? Loki explicó, soy una diosa. Mantener una forma física consume una cantidad masiva de maná. En una tierra donde el maná es tan increíblemente escaso, solo puedo manifestarme en la forma de una niña. En este estado actual, mi libertad de movimiento está muy restringida. Tsukasa lo pensó y asintió. Tiene sentido. En una sociedad moderna tan avanzada como esta, una niña sin hogar vagando por ahí probablemente sería recogida por los servicios sociales en un abrir y cerrar de ojos. Al segundo siguiente, Loki le dio un rápido golpe de karate directo en la cabeza. Me alegro de que lo entiendas. Pero Tsukasa seguía perplejo. Dejando eso de lado, ¿puedes decirme por qué me salvaste? Después de reflexionar un momento, Loki respondió, bueno, quiero que me ayudes. En cuanto a los detalles exactos, te los explicaré más tarde. Voy a salir un momento. No soy tan indiscreta como para interrumpir la conmovedora reunión familiar. Tsukasa, te veré en un momento. En el momento en que terminó de hablar, se disolvió en una niebla negra y desapareció, dejando a Tsukasa sentado allí, completamente desconcertado. Pero al segundo siguiente, entendió por qué se había ido. Un vaso de agua roto yacía en el suelo, y justo frente a él había un rostro que se iluminó de pura alegría en el momento en que vio que estaba despierto. La persona que estaba allí no era otra que su hermana menor, Kisaragi Mayu, su única familia restante. Mayu corrió hacia él llorando y abrazó fuertemente a Tsukasa. Hermano, por fin estás despierto. Eres un completo idiota. Llevas una semana entera en esa cama de hospital. El doctor incluso dijo que si no despertabas pronto, podrías no despertar nunca más. Tsukasa acarició suavemente la cabeza de su hermana y dijo en voz baja, lamento haberte preocupado, pero mira, tu hermano mayor ya despertó, ¿verdad? Con los ojos rojos y llorosos, Mayu sollozó, gracias a Dios. Si te perdiera a ti también, ya no sabría qué hacer con mi vida. Él la consoló rápidamente. No te preocupes, no voy a ir a ninguna parte. Después de todo, Mayu es la única familia que me queda en este mundo. Al oír a su hermano decir esas palabras, una sonrisa de alivio finalmente apareció entre las lágrimas de Mayu. Después de ponerse al día un rato, Mayu se levantó con una sonrisa radiante y se dirigió a la puerta. Hermano, no te preocupes por mí. En realidad me he sentido muy bien últimamente. Con eso, cerró silenciosamente la puerta de la habitación del hospital tras de sí. En ese momento, Loki se materializó en la habitación del hospital una vez más y preguntó suavemente, ¿esa niña de hace un momento era tu hermana? Tsukasa explicó, sí, se llama Kisaragi Mayu y es la única familia que me queda en este mundo. Mayu ha sido frágil y enfermiza desde que era pequeña.
Y no importa a cuántos médicos la llevé, ninguno de ellos pudo hacer nada por ella. Es exactamente por eso que he estado buscando desesperadamente algún tipo de poción milagrosa que pudiera curar cualquier enfermedad. Una sombra cubrió la expresión de Loki mientras decía lentamente: odio decírtelo, pero ni siquiera una poción cúralo todo podría sanar a tu hermana. Al oír eso, Tsukasa se quedó helado en estado de shock. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Loki explicó: por lo que observé hace un momento, la verdadera razón por la que tu hermana está tan débil y enferma es muy probablemente una maldición de mazmorra. O para ser más precisos, una maldición cruel creada por algún tipo de habilidad. Aún no sé quién la lanzó, pero quien quiera que lo haya hecho es probablemente una existencia de clase mítica, igual que yo. Tsukasa se aferró de inmediato a esa esperanza y preguntó: si es una maldición causada por una habilidad, entonces si derroto al que está detrás, la maldición debería levantarse, ¿verdad? Loki asintió. Exacto. Pero tal como estás ahora, todavía eres demasiado débil. Tsukasa apretó los puños y dijo con absoluta seriedad: voy a derrotar a ese dios y a romper la maldición de Miyu. Lady Loki, forma un pacto conmigo. Loki lo miró con los ojos entrecerrados y preguntó: ¿estás realmente seguro de esto? Pero antes de que Tsukasa pudiera siquiera responder, ella sonrió y aceptó. Entonces trataré esto como un pequeño juego y te echaré una mano. Sinceramente tengo bastante curiosidad sobre qué tipo de existencia es realmente quien puso esa maldición. Ya que la decisión está tomada, de ahora en adelante, entraremos en mazmorras todos los días para un entrenamiento especial. Si quieres desafiar una mazmorra de clase mítica, una fuerza abrumadora es absolutamente esencial. Tsukasa se rascó la cabeza con torpeza. Yo también quiero hacer eso, pero todavía tengo que ir a la escuela. Loki inclinó la cabeza confundida. La escuela. ¿Qué es exactamente ese lugar? Así que Tsukasa explicó. La escuela a la que asisto se llama Academia Emitsuki. Todos los estudiantes allí son despertados. Es una academia construida específicamente para entrenar a futuros aventureros. Le tendió la mano a Loki con una mirada decidida. Pero a pesar de eso estaré a tu cuidado de ahora en adelante. Juntos vamos a poner todo este maldito mundo patas arriba. Muy pronto pasaron 3 días y llegó el día de descanso de la academia. Tsukasa y Loki se dirigieron juntos al gremio de gestión de mazmorras. Por razones de seguridad, generalmente se prohibía estrictamente a los aventureros entrar solos en las mazmorras. Solo se podían desafiar en solitario las mazmorras con un nivel recomendado muy inferior al propio. En mazmorras del mismo nivel, ambos bandos solían estar igualados, lo que hacía que entrar solo fuera un riesgo enorme. Y si alguien se encontraba con monstruos de nivel superior, la situación se volvería letal al instante. Un solo error podría hacer que los mataran fácilmente dentro. La empleada a cargo del acceso a las mazmorras miró su expediente y declaró fríamente: estudiante Kisaragi Tsukasa, tu nivel de gremio registrado es 4, y los monstruos que aparecen en la mazmorra para principiantes, Nido de Goblins, son al menos de nivel 5. Así que lo siento, pero tu solicitud en solitario no puede ser aprobada. En el momento en que escuchó eso, la ira de Loki estalló al instante. ¡Qué pequeña plaga más grosera! ¿Quieres que la corte en 1000 pedazos? Tsukasa se quedó sin palabras de inmediato. Sí. Realmente no debería soltar amenazas aterradoras como esa tan a la ligera. En verdad, resolver este problema era simple. Si simplemente reevaluaran su fuerza actual, podría obtener fácilmente una nueva identificación. Pero si realmente hiciera eso, ¿cómo demonios se suponía que iba a explicar que su nivel saltara repentinamente de 4 a 25? Más importante aún, incluso el nombre de su habilidad despertada había cambiado. Loki dejó escapar un suspiro de impotencia. Ustedes, los humanos, realmente son una molestia enorme. Si ese es el caso, entonces solo usa una habilidad para superarlo. ¿Recuerdas la habilidad que me copiaste antes? Juego de palabras. Si la usas, algo muy interesante va a suceder. Al oír eso, Tsukasa se sumió en sus pensamientos. Técnicamente, el uso de habilidades estaba estrictamente prohibido en la sala del gremio, pero tal vez podría hacerlo discretamente sin que nadie se diera cuenta. Activando la habilidad Juego de Palabras, Tsukasa se acercó con confianza al mostrador una vez más y preguntó: ¿podría solicitar esta misión en solitario? Los ojos de la empleada se pusieron vidriosos al instante, y respondió con una voz hueca y robótica: entendido. Procesaré su papeleo de inmediato. Tsukasa estaba completamente atónito por dentro. No había esperado que el control mental funcionara tan fácilmente. E incluso después, ella no pareció notar nada inusual en absoluto. Loki declaró con orgullo: esa es mi habilidad. Sabes que una auténtica habilidad de Dios no es algo que los simples humanos puedan detectar tan fácilmente. Tsukasa pensó para sí mismo. Como se esperaba de Lady Loki. La escena cambió, y en poco tiempo los dos llegaron a la entrada de la mazmorra. Este portal masivo se conectaba a cada una de las mazmorras, permitiendo la entrada a cualquier ubicación que el usuario quisiera alcanzar.
Mientras Tsukasa sostenía su identificación frente al escáner, el gigantesco portal de teletransportación comenzó a activarse lentamente. Esta vez, Tsukasa se haría más fuerte sin importar lo que costara para poder levantar por completo la maldición sobre Mayu. Incluso si su enemigo fuera un dios literal, aún así lo destrozaría con sus propias manos. Nido de Goblins, primer piso. En el instante exacto en que los dos entraron, los monstruos que acechaban en la zona se fijaron inmediatamente en ellos. Goblin feo, nivel 5. Tsukasa desenvainó inmediatamente la espada larga de su espalda. Podría usar a esta basura como práctica de tiro para calentar. Con eso, cargó directamente contra los goblins, y con un solo tajo fluido, golpeó a uno justo en su punto vital, matándolo al instante. Loki observaba desde un lado y dijo con pura incredulidad: «Solo son goblins de bajo nivel». «¿De qué estás tan engreído exactamente?». Tsukasa respondió: «¿Qué tiene de malo celebrar un poco? Después de todo, esta es la primera vez que derroto a un goblin yo solo. Si no me hubieras subido de nivel directamente al 25 de un solo golpe, no habría forma de que pudiera haber barrido el piso con él tan fácilmente». «Gracias, Loki». Loki entonces preguntó: «¿Y qué planeas hacer ahora?». Tsukasa siguió caminando hacia adelante con absoluta determinación. «Obviamente voy a seguir adelante. Esta vez mi objetivo es la sala del jefe». Con su fuerza abrumadora, los dos llegaron rápidamente al quinto piso del nido de goblins. Para entonces, Loki ya estaba aburrida hasta la médula. «Esta mazmorra de goblins es en serio el lugar más aburrido que he visto en mi vida». Tsukasa preguntó con impotencia: «¿Y qué esperabas encontrar aquí exactamente?». Loki respondió con un claro y peligroso interés: «Obviamente un combate a muerte que haga que la sangre hierva. Pero todos y cada uno de los monstruos aquí son solo otro pequeño y débil goblin. No hay absolutamente nada interesante en esto». Justo en ese momento, una horda masiva de goblins salió de repente de la caverna de adelante. Semejantes números solo podían significar una cosa: la sala del jefe estaba justo al lado. Tsukasa se lanzó hacia adelante como un fantasma y decapitó al instante al goblin más cercano. Golpear primero y golpear fuerte era una de las reglas de oro absolutas de ser un aventurero. Se lanzó directamente al corazón de la horda de goblins a su nivel actual. Incluso contra una marea tan abrumadora de monstruos, Tsukasa aún podía masacrarlos con facilidad. Mientras la espada danzaba y los derribaba uno tras otro, el ejército de goblins fue aniquilado rápida y completamente. Pero justo en ese momento, otra enorme oleada de goblins chillones se abalanzó ciegamente sobre él. Enfrentado a esta nueva tanda de carne de cañón, Tsukasa decidió que era el momento perfecto para probar una de sus habilidades. Levantó su espada con ambas manos y una volátil energía negra comenzó a acumularse sin parar en la hoja. En el momento en que Loki vio esa escena, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, e inmediatamente le gritó que se detuviera. «Detente, no puedes usar ese movimiento». Pero para entonces ya era demasiado tarde. Activado. Tajo negro azabache perforador del dios de acero. Mientras Tsukasa bajaba su espada, una enorme ola de energía negra salió disparada y barrió directamente hacia los goblins. Y al segundo siguiente, una explosión ensordecedora resonó por toda la caverna. Para cuando el polvo se disipó, la horda de goblins que había llenado el área fue completamente aniquilada, sin dejar nada más que una profunda zanja excavada en el suelo. Tsukasa sonrió con satisfacción al ver tal poder destructivo, pero al instante siguiente, sintió como si todo el maná de sus venas se hubiera atascado súbita y violentamente. Y cayó de rodillas, agarrándose el estómago en pura agonía. ¿Qué demonios estaba pasando? Loki se acercó a Tsukasa y lo regañó. «Idiota, ¿no te acabo de decir que te detuvieras? Este es el alto precio que un frágil humano paga por forzar una habilidad divina. La única razón por la que pudiste usarla normalmente antes fue porque el poder divino estaba activo. El poder divino eleva temporalmente tus habilidades físicas al nivel de un dios, lo que significa que solo puedes usar las habilidades copiadas de Fenrir mientras estés bajo los efectos del poder divino. A partir de ahora, tienes estrictamente prohibido usar el poder divino o cualquier habilidad copiada de Fenrir. Considéralo una advertencia y una forma de evitar que confíes demasiado en tu carta de triunfo. Una carta de triunfo solo lo es si se guarda para el clímax absoluto». Después de decir eso, Loki estalló en una risa de regodeo. Realmente era una pequeña diosa sádica a la que le encantaba meterse con la gente. La escena cambió y los dos llegaron pronto a la entrada de la sala del jefe. Loki no pudo evitar quejarse. Es solo un insignificante goblin, y sin embargo, esta puerta es de alguna manera incluso más elegante que mi propio palacio. El jefe de esta mazmorra era un rey goblin, y su habilidad exclusiva era invocación de súbditos. Una habilidad que le permitía invocar súbditos goblins sin cesar. Se decía que solo al derrotar a este jefe para principiantes, un despertado sería reconocido por el gremio como verdaderamente cualificado. Mientras las enormes y pesadas puertas se abrían lentamente con un crujido, los dos entraron en la cámara. En una vasta sala en silencio sepulcral, solo había una única figura amenazante sentada en un trono. Rey Goblin asesino de novatos, nivel 15. El Rey Goblin en el trono se levantó lentamente sobre sus enormes pies al verlos entrar.
Este era el infame asesino de novatos. Parecía bastante aterrador, pero extrañamente Tsukasa ya no sentía ni el más mínimo atisbo de miedo. Al instante siguiente, una siniestra energía negra comenzó a extenderse rápidamente desde debajo de los pies del Rey Goblin. Un goblin tras otro comenzaron a surgir de la oscuridad mientras eran invocados. Hasta que, en poco tiempo, un enorme ejército de goblins se había reunido justo detrás del jefe. Incluso ante una escena así, Tsukasa no entró en pánico en lo más mínimo. Comparado con el aura sofocante de Fenrir, esto no era absolutamente nada. Pero justo entonces, se activó la habilidad Oleada de Furia. Un aterrador estallido de poder explotó del cuerpo del Rey Goblin. Y no solo eso, incluso todo el ejército de goblins detrás de él fue llevado a un frenesí sanguinario. Tsukasa se giró de inmediato y exigió: ¿Qué les hiciste exactamente? Loki respondió con una sonrisa emocionada: Es una pequeña prueba extra que preparé para ti. De lo contrario, esta pelea sería demasiado aburrida. Al oír eso, Tsukasa se quedó completamente sin palabras. Realmente era una pequeña diosa absurdamente sádica. Entonces, con un rugido furioso del Rey Goblin, los goblins enloquecidos cargaron contra Tsukasa con aullidos guturales y salvajes. Pero él no mostró ningún miedo y los enfrentó de frente con la espada firmemente empuñada. En poco tiempo, Tsukasa fue completamente engullido por la horda de goblins, pero incluso atrapado en medio de ese cerco, los derribaba sin esfuerzo uno por uno con un único y fluido tajo cada vez. Incluso cuando varios goblins se abalanzaron sobre él desde sus puntos ciegos al mismo tiempo, Tsukasa pudo aniquilarlos a todos en una fracción de segundo. En un abrir y cerrar de ojos, más de la mitad del ejército de goblins ya había sido masacrado. Al ver a su ejército diezmado, el Rey Goblin soltó un rugido ensordecedor de pura rabia y activó la habilidad Invocación de Súbditos una vez más. Mientras una niebla negra como la pez se arremolinaba violentamente en el aire, una nueva oleada de horribles goblins fue invocada, y de inmediato pisotearon los cadáveres de sus congéneres para abalanzarse sobre Tsukasa en un frenesí. Este bastardo no paraba de usar habilidades de invocación una tras otra. A este ritmo, quedaría atrapado en un bucle de invocación sin fin. Además de eso, el propio Rey Goblin todavía estaba en un fuerte estado de furia berserker. Cada goblin recién invocado también llevaba ese molesto potenciador de frenesí, lo que significaba que solo había una solución ahora. Tenía que cortar la cabeza de la serpiente y acabar primero con el Rey Goblin, ya que las habilidades de Fenrir estaban ahora estrictamente prohibidas. Tsukasa decidió que era hora de probar el poder de Loki. Habilidad, juego de palabras, activada. Inmediatamente le ladró una orden severa al Rey Goblin. Deja de usar tu habilidad. En un instante, innumerables cadenas pesadas brotaron del suelo, atando firmemente al enorme Rey Goblin. Pero la pura fuerza bruta de un jefe en modo berserker era simplemente demasiado abrumadora. Con una explosiva y violenta oleada de poder, hizo añicos cada una de las cadenas, y luego cargó directamente contra Tsukasa como un tren de mercancías, soltando un rugido furioso. Un solo y devastador puñetazo fue más que suficiente para enviar a Tsukasa a volar por los aires al otro lado de la cámara. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios fue eso? ¿Acaso la habilidad de nivel divino falló por completo? En ese momento, Loki explicó con indiferencia: si no estuviera en un estado de furia total ahora mismo, tu pequeña orden podría haber tenido éxito. ¡Qué lástima! Tu sello ha fallado. Al segundo siguiente, el Rey Goblin activó la habilidad Invocación de Súbditos. Una vez más, y un torrente interminable de goblins comenzó a salir de la arremolinada niebla negra. Desde la barrera, Loki lo presionó aún más con frialdad. Tu objetivo final es desafiar a un dios absoluto. Si ni siquiera puedes con un patético oponente para principiantes a este nivel, te sugiero que te rindas y te vayas a casa ahora mismo. En el momento en que escuchó esas palabras, la imagen del rostro pálido y enfermizo de su hermana pequeña cruzó la mente de Tsukasa. El bastardo que maldijo a Mayu era un jefe de mazmorra de clase mítica, igual que Loki. Si ni siquiera podía derrotar a un monstruo como este, ¿qué derecho tenía a decir que salvaría a su hermana? Bien, entonces, el segundo asalto empieza ahora. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Tsukasa se lanzó de nuevo contra la horda de monstruos, destrozando a los goblins menores como un cuchillo caliente en mantequilla, aniquilando a la carne de cañón en un instante. Se abalanzó directamente sobre el Rey Goblin a máxima velocidad. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la distancia de ataque, el Rey Goblin, como era de esperar, activó la habilidad Invocación de Súbditos una vez más. Y esa era la apertura exacta que Tsukasa había estado esperando todo el tiempo. Sin dudar ni una fracción de segundo, clavó su espada directamente en la arremolinada niebla negra de la habilidad. Tu habilidad es mía ahora. Habilidad, Imitador activada. Invocación de esbirro copiada con éxito. Vamos entonces, démosle a su Rey Goblin una dura probada de su propia maldita medicina. Habilidad, Invocación de esbirro activada. En un instante, un enorme y increíblemente complejo círculo mágico de invocación se desplegó justo ante los ojos de Tsukasa, mientras sentía el violento y abrumador maná surgir de la formación. Una feroz y ardiente sensación de anticipación creció en su interior. ¿Qué clase de ser aterrador estaba a punto de invocar? Pero al segundo siguiente, Tsukasa quedó completamente atónito por lo que vio.
Esa cosa no puede ser. ¿Podría ser de verdad? Una versión en miniatura de Fenrir salió lentamente del círculo mágico, parpadeando inocentemente sus grandes ojos. En el momento en que Loki vio a la pequeña criatura que Tsukasa había invocado, prácticamente se murió de la risa, agarrándose el estómago. Se parecía casi exactamente al Fenrir de clase mítica, como si hubiera salido directamente del mismo molde. La única diferencia era que este era de tamaño miniatura. La verdadera pregunta era cuánto poder de combate tenía en realidad. Tsukasa ordenó inmediatamente a la pequeña bestia lobo que atacara al ejército de goblins. La diminuta criatura se lanzó hacia sus objetivos a una velocidad cegadora. Luego saltó alto en el aire y desató la habilidad, Cuchillada Negro Azabache Perfora Dioses, directamente hacia los monstruos. Al instante siguiente, el lugar donde estaban los goblins explotó violentamente. Tsukasa estaba tan conmocionado por la escena que prácticamente se quedó paralizado. Eso fue mucho más fuerte de lo que había esperado. Eres mucho más poderoso de lo que pensaba. De ahora en adelante lucharás a mi lado. Y así de fácil, había ganado un nuevo compañero increíblemente poderoso. El cuerno de batalla sonó una vez más y la pequeña bestia lobo cargó directamente contra la multitud, atrayendo firmemente la atención de todo el ejército de goblins. Mientras tanto, Tsukasa fijó su mirada directamente en su líder. Por fin, podía luchar contra este bastardo uno contra uno, al ver a Tsukasa cargar directo hacia él. El rey goblin soltó un rugido furioso y blandió su enorme garrote, aplastándolo con una fuerza que partía los huesos. Pero sin importar cuán poderoso fuera el golpe, Tsukasa lo recibió de frente sin inmutarse. Luego se llenó de poder y desvió violentamente el arma pesada. En esa misma fracción de segundo, Tsukasa vio una apertura fatal e inmediatamente lanzó su espada con fuerza contra el grueso muslo del rey goblin. La grave herida hizo que el rey goblin perdiera el equilibrio de inmediato, cayendo pesadamente al suelo mientras la corona de su cabeza rodaba patéticamente. El rey goblin estaba a punto de levantarse con furia ciega y contraatacar, cuando la visión frente a él sumió al monstruo en un terror absoluto. Sus miles y miles de súbditos ya habían sido completamente masacrados por ese pequeño husky. Tsukasa aprovechó esa oportunidad absolutamente perfecta, levantó la espada y la clavó con fuerza brutal, sacándole uno de los ojos al rey goblin en el acto. Exactamente al mismo tiempo, la pequeña bestia lobo saltó alto en el aire una vez más y golpeó sin piedad al rey goblin caído con otra cuchillada negro azabache perfora dioses. Era el momento, la oportunidad absolutamente perfecta para terminar esta pelea de una vez por todas. Con un grito feroz, Tsukasa puso hasta la última onza de su fuerza en una estocada final, clavando su espada profundamente en el pecho del rey goblin. Tras un grito agudo y agonizante, el rey goblin explotó en una nube de espeso humo negro y se evaporó por completo, sin dejar más que una piedra mágica de color negro intenso. Loki aplaudió y lo elogió. Nada mal. Copiar la habilidad de invocación de esbirros para luchar contra números con números fue en realidad un movimiento bastante inteligente. Pero al fin y al cabo, este seguía siendo solo un patético jefe de mazmorra para principiantes, así que no dejes que se te suba a la cabeza. Tsukasa no dijo nada en voz alta, pero por dentro estaba absolutamente eufórico. Hace solo unos días, era una basura que ni siquiera podía vencer a un pequeño y débil goblin. Ahora estaba eliminando jefes de mazmorra en solitario. A este aterrador ritmo de crecimiento no pasaría mucho tiempo antes de que se volviera inimaginablemente fuerte. Entonces Loki miró a la pequeña bestia lobo que meneaba la cola a su lado y preguntó: «Más importante, ¿pensabas ponerle un nombre a este pequeño?» Tsukasa se frotó la barbilla pensativo por un momento antes de sonreír. Un nombre. Déjame pensar. De ahora en adelante, lo llamaré Luffy. Como si entendiera las palabras, la pequeña bestia lobo inmediatamente se acercó y se frotó cariñosamente contra la pierna de Tsukasa. Tsukasa rió entre dientes, agachándose para acariciar su peluda cabeza. Parece que de verdad te gusta ese nombre. Lucharemos codo con codo de ahora en adelante. Así que cuídame, Luffy. Vamos. Vámonos a casa. Venderemos esta piedra mágica por algo de oro y compraremos algo muy bueno para comer esta noche. Los ojos de Loki se iluminaron al instante mientras vitoreaba. Sí, quiero el postre más caro que tengan. La escena cambió y Tsukasa ya estaba de vuelta en el bullicioso salón principal del gremio de aventureros. La recepcionista echó un vistazo a su historial. Se dio cuenta de que había superado la sala del jefe en solitario sin un rasguño, y su mandíbula prácticamente tocó el suelo. Tsukasa deslizó tranquilamente la piedra mágica negra sobre el mostrador. Esta es la prueba de mi exitosa subyugación. ¿Podría cambiarla por oro, por favor? Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo diablos podría un aventurero registrado de nivel 4 masacrar a un jefe de nivel 15? Pero las reglas del gremio eran estrictas, y husmear en los secretos privados de un aventurero era un enorme tabú. En poco tiempo, su cuantiosa recompensa y todos los procedimientos de cambio finalizaron. Tsukasa guardó la pesada bolsa de monedas y estaba a punto de darse la vuelta para irse a casa. Pero justo cuando se giró, su mirada atravesó la ruidosa multitud y se fijó en unas cuantas figuras muy familiares. Eran ellos, los excompañeros que lo habían arrojado a esa sala trampa oculta para que muriera hacía solo unos días.
Y justo en ese momento, su líder, To-Do Show, ponía una falsa sonrisa amistosa, ofreciéndole algo a otro aventurero al azar en el salón. ¿Qué tal si te unes a nuestro grupo? Justo ahora nos falta un compañero fuerte como tú. La persona que intentaban reclutar tan desesperadamente resultó ser una chica de pelo largo. En el momento en que Tsukasa vio su rostro, sintió una fuerte sensación de familiaridad, y entonces cayó en la cuenta. No era otra que Hashikane Rin, la despertada reina de hielo, ampliamente reconocida como la más fuerte de la generación más joven. Sin un solo cambio en su fría expresión, Hashikane Rin lo rechazó rotundamente. Lo siento, en cuanto a eso no tengo ningún interés en tu grupo. Justo en ese momento su aguda mirada atravesó la multitud y se posó directamente en Tsukasa. To-Do Show siguió la línea de su mirada, y en el instante en que vio a Tsukasa, su rostro se contrajo con pura incredulidad. El corazón de Tsukasa dio un vuelco, e inmediatamente intentó escabullirse sin ser visto. Pero antes de que pudiera escapar, Hashikane Rin lo llamó por su nombre. Sin más opción, Tsukasa se dio la vuelta rígidamente y forzó una sonrisa seca e incómoda. Hashikane Rin, qué coincidencia, no esperaba para nada encontrarte aquí. Rin respondió con un tono gélido. No es coincidencia que sea bastante cercana a la recepcionista del gremio. Y ella me dijo que un aventurero de nivel 4 de alguna manera logró derrotar en solitario al jefe de la mazmorra de goblins sin un rasguño. ¿Quién crees que podría ser? No debería tener que explicarlo más que eso. ¿O sí, Kisaragi? Eres el despertado que ha limpiado en solitario una mazmorra en nivel 4, ¿no es así? En el momento en que escuchó eso, Tsukasa se dio cuenta de que su tapadera estaba completamente descubierta. Justo cuando buscaba frenéticamente una excusa en su cabeza, Rin lo interrumpió agresivamente. ¿Qué? Todavía tienes demasiado miedo para admitirlo. Si de verdad quieres negarlo, solo entrega tu tarjeta de identificación del gremio, y sabremos la verdad de inmediato. ¿O hay algo ahí que no puedes dejarme ver bajo ningún concepto? Rin de repente se inclinó hacia él. Su rostro deslumbrante hizo que las mejillas de Tsukasa se calentaran al instante desde su espacio dimensional. Loki no pudo evitar burlarse de él con regocijo. ¡Oh, vaya! Mira quién está deslumbrado por una cara bonita. Avergonzado, Tsukasa soltó de inmediato al aire. ¿De qué demonios estás hablando? No, no es cierto. Al oír a Tsukasa gritar de repente al aire, los ojos de Rin se llenaron de total confusión, mirándolo como si estuviera loco. Tsukasa rápidamente se aclaró la garganta y se recompuso. Ejem. Por supuesto, puedo mostrarte mi tarjeta de identificación. Mientras hablaba, metió la mano en el bolsillo para sacar la tarjeta. Pero justo en ese momento, To-Do Show y sus lacayos se acercaron pavoneándose con falsa amabilidad. Kisaragi Tsukasa, ¿cuánto tiempo sin verte? Estoy increíblemente aliviado de ver que sigues vivo y coleando. El hecho de que una basura como tú lograra volver arrastrándose con vida supongo que es apropiado para uno de nuestros antiguos compañeros. Pero más importante, Hashikane Rin, te aconsejo encarecidamente que no te involucres con basura inútil como él. Mejor únete a nuestro grupo y convirtámonos en el escuadrón de aventureros número 1 de todo el país. Pero Hashikane Rin trató a To-Do Show como si fuera invisible, ignorándolo por completo mientras se volvía hacia Tsukasa. Date prisa. Déjame ver tu tarjeta de identificación del gremio. Al no ver salida, Tsukasa sacó su tarjeta a regañadientes y se la entregó. La información falsificada que se mostraba en ella decía claramente: Nivel 15. Habilidad mímico. Mazmorras despejadas. 1. Mazmorra de principiante. Nido de goblins. En el momento en que Rin vio la fecha en la tarjeta, confirmó inmediatamente su sospecha. Así que realmente eras tú. No puedes negarlo ahora, ¿verdad? Tu nivel también ha subido a 15. Así que derrotar al jefe tiene todo el sentido. Los tres lacayos detrás de ella quedaron como si les hubiera caído un rayo al escuchar esas estadísticas. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo pudo esa inútil carnada de novato masacrar a un jefe? Rin le devolvió la tarjeta de identificación a Tsukasa. En cuanto a por qué la habilidad en ella todavía mostraba mímico y su nivel estaba limitado a 15, eso era naturalmente porque ya había falsificado la información usando la habilidad de nivel Dios, retórica. Después de todo, no había forma de que pudiera dejar que el gremio descubriera la mutación de su habilidad y su masivo salto de nivel. Eso solo le traería una montaña interminable de problemas. Cerca de allí, To-Do Show perdió completamente la cabeza. Inmediatamente apuntó a Tsukasa con un dedo tembloroso y gruñó. No hay jodida manera de que este tipo haya limpiado una mazmorra en solitario. Con una habilidad tan basura como la suya, ni siquiera podía vencer a un goblin normal, y mucho menos a un poderoso jefe de área. Si me preguntas, definitivamente explotó algún tipo de truco sucio. Así que escúpelo, pedazo de basura. ¿Qué hiciste exactamente ahí dentro? Pero Rin ni siquiera le dedicó una mirada, eligiendo confiar en Tsukasa en su lugar. La información registrada en una tarjeta de identificación del gremio no puede ser falsificada bajo ninguna circunstancia. Más importante aún, Kisaragi, si limpiaste la mazmorra completamente solo, eso significa que todavía eres un aventurero libre sin un grupo fijo, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿considerarías formar un grupo conmigo?
Podríamos desafiar mazmorras juntos de ahora en adelante. En el momento en que ella lanzó esa invitación, no solo Tsukasa, sino incluso To Do Show quedaron completamente petrificados. ¿Era esto una broma de mal gusto? ¿La reina de hielo estaba invitando activamente a un pedazo de basura? To Do Show la miró con absoluta incredulidad y rugió. Hachikane Rin, has perdido la puta cabeza. Bien, quizás no me elegiste a mí, pero elegir a un pedazo de basura inútil como Kisaragi en su lugar. No dejes que este tipo te engañe. No hay ninguna posibilidad de que haya limpiado una mazmorra por sí mismo. Sé exactamente lo patética que es en realidad la fuerza de Kisaragi. Así que deberías unirte a nosotros. Si unimos fuerzas, incluso las mazmorras intermedias serían pan comido para nosotros. Pero Rin solo le lanzó al payaso de To Do Show una mirada letalmente fría. ¿Ya terminaste? El hecho de que Kisaragi Tsukasa derrotó a un jefe de mazmorra por sí mismo es un hecho registrado por el sistema, indiscutible. Y en comparación con alguien como tú, prefiero mucho más confiar en Kisaragi. Además, To Do Show, desprecio profundamente a la gente como tú. No es que estés ciega a todas las cosas sucias que has hecho en la escuela en el pasado. Abusar de tu poder e intimidar a tus compañeros ya era bastante patético. Pero nunca esperé que estuvieras tan podrido como para tratar la vida de otras personas como basura desechable. Al oír eso, To Do Show dirigió inmediatamente toda su ira cegadora hacia Tsukasa. Maldito. ¿Te fuiste de la lengua y dijiste algo que no debías? Mirando al furioso To Do Show, Tsukasa solo pudo suspirar para sus adentros. En serio. Incluso cuando intentaba mantener un perfil bajo, los problemas siempre llamaban a su puerta de todos modos. To Do Show de repente agarró a Tsukasa ferozmente por el cuello y le lanzó un puñetazo pesado y violento directo a la cara. Pero Tsukasa apartó con indiferencia la mano que lo agarraba del cuello e inclinó la cabeza sin esfuerzo para esquivar el puñetazo que siguió. A estas alturas, To Do Show había sido completamente consumido por los celos y la ira y estaba a punto de lanzar una habilidad ofensiva allí mismo en el vestíbulo. Tsukasa intentó inmediatamente decirle que se calmara, pero To Do Show ya había pasado el punto de escuchar razones. Justo cuando la explosiva ráfaga de fuego estaba a punto de estallar, Hachikane Rin apareció como un fantasma justo delante de To Do Show y apartó las llamas sin esfuerzo, cancelando su habilidad al instante. Con una voz gélida, Rin dijo: ¿Te das cuenta de lo que estabas haciendo? El uso de habilidades está estrictamente prohibido aquí. Pero To Do Show ya había perdido toda la compostura. Siguió intentando defenderse frenéticamente, insistiendo obstinadamente en que todo lo que Tsukasa mostraba era completamente falso. Viendo su patética exhibición, Rin parecía completa y totalmente harta de él. Al no verle sentido a prolongar esta farsa, simplemente agarró la mano de Tsukasa, se dio la vuelta y lo sacó directamente del edificio. En el momento en que To Do Show los vio de la mano, su ira explotó por las nubes. Rechinando los dientes, escupió venenosamente. ¡Maldito seas, Kisaragi Tsukasa! Voy a arrancarte esa falsa máscara tuya. Hachikane Rin es mía. Poco después de que Tsukasa completara con éxito el nido de goblins, Hachikane Rin, la genio y belleza de la escuela, lo invitó inesperadamente a formar un grupo con ella y desafiar otra mazmorra para principiantes. Aldea de Capulto, nivel de finalización recomendado 15. Aunque al final Tsukasa se unió, su mente estaba llena de dudas. No tenía ni la menor idea de lo que la reina de hielo estaba tramando realmente. Pero en apariencia, Rin se veía completamente relajada y en su elemento, incluso afirmando con indiferencia que una mazmorra de este calibre era algo que podría superar sola sin sudar. En el mismo segundo en que esas palabras salieron de su boca, un copal acorazado cargó contra ellos con su espada en alto. La figura de Rin se desvaneció, desapareciendo instantáneamente de donde estaba. Y después de que varios destellos de luz de espada, afilados y segadores, rasgaran el aire, la cabeza del copal fue limpiamente cercenada y cayó al suelo un segundo después. Con razón era la reconocida genio y belleza de la academia. Su fuerza de combate era realmente de un nivel aterrador. Pero más que su habilidad pura, lo que realmente llamó la atención de Tsukasa fue la espada en su mano. Una sola mirada bastó para saber que era un arma extraordinaria. Al poco tiempo, fue el turno de Tsukasa de dar un paso al frente y luchar. Levantó su espada y cargó de frente contra el copal más cercano. Pero incluso después de poner todo su empeño en un golpe pesado y completamente cargado, su espada fue detenida en seco por el escudo del enemigo. Entonces, el copal acorazado blandió su espada con una mano, lanzando un tajo directo hacia Tsukasa con una ráfaga de viento aullante. Tsukasa no tuvo más remedio que saltar hacia atrás y dar una voltereta, esquivando por poco el pesado golpe mientras se distanciaba rápidamente. Observando desde un lado, Hachikane Rin le recordó: los copals no son tan ágiles como los goblins. O atraviesas ese pesado escudo con pura fuerza bruta, o lo engañas con una finta y cortas directamente a través de su punto ciego derecho. Siguiendo su consejo, Tsukasa levantó su espada y cargó hacia adelante una vez más. Justo cuando el enemigo levantó su pesado escudo para bloquear, Tsukasa cambió de dirección al instante, deslizándose hacia su flanco como un fantasma.
Entrecerró los ojos y un frío destello de luz recorrió su espada. Un solo tajo limpio y brutal, y el enorme copal se desplomó pesadamente en el suelo. Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de Rin. ¡Aprende rápido! No esperaba que lo captara tan rápido. Un pensamiento cruzó su mente de inmediato. Invitar a Tsukasa a unirse oficialmente a su grupo podría ser una elección fantástica. Se acercó a Tsukasa y apuntó con su espada hacia adelante. Ahora, encarguémonos de ese mini jefe. Era el monstruo de élite que guardaba el camino a la sala del jefe, el general Copal de nivel 15. Y justo detrás de él, docenas de monstruos menores estaban densamente agrupados. Los dos intercambiaron una rápida mirada y al instante llegaron a un consenso táctico. Eliminar primero a los molestos esbirros y luego concentrar su fuego combinado en el general Copal. En el momento exacto en que se tomó esa decisión, ambos salieron disparados como flechas de un arco. Dondequiera que sus espadas danzaban, los monstruos eran masacrados como mala hierba. De repente, el general Copal rugió y blandió su enorme mandoble en un tajo brutal. Los dos saltaron apresuradamente hacia atrás, esquivando por poco el devastador ataque. Aprovechando la oportunidad, los monstruos menores restantes se reagruparon rápidamente, formando un sólido muro de escudos para proteger al general Copal en el centro. El dúo ajustó inmediatamente su estrategia, decidiendo aniquilar hasta el último monstruo menor de una vez, antes de centrarse por completo en el general Copal. En un abrir y cerrar de ojos, una estela dorada y otra azul se entrelazaron a la perfección a través del grupo de monstruos. Gracias a su impecable trabajo en equipo, la mayoría de los monstruos menores fueron masacrados casi al instante. En el fragor de la feroz batalla, Tsukasa finalmente expresó la pregunta que le había estado molestando. «Si estás asaltando mazmorras conmigo así sin permiso, ¿no te buscará tu gremio por ello?» Rin, con indiferencia, cercenó limpiamente la cabeza de un enemigo. Su tono era tan despreocupado como siempre. No podría importarme menos. De todos modos, ya planeaba dejar ese gremio. Incluso en medio de la conversación, los dos ya se habían abierto paso hasta el general Copal. Hashikane Rin descargó su espada en un pesado tajo, pero el grueso escudo del general lo bloqueó sólidamente. En esa precisa fracción de segundo, Tsukasa se deslizó por la espalda del general como un fantasma, encontró una apertura fatal y le asestó un corte vicioso en su abdomen desprotegido. Inmediatamente gritó: «Rin, ahora». Pero justo en ese momento crítico y decisivo, los monstruos menores restantes volvieron a pulular como perros rabiosos, obligando a ambos a retirarse rápidamente y evadir los ataques. El impecable trabajo en equipo que finalmente habían logrado construir fue completamente arruinado así de fácil. La sangre de Rin hirvió de rabia al instante. «Maldita sea, estábamos tan cerca». Con esas palabras, se lanzó de nuevo contra los molestos monstruos menores con pura furia. Feroces y afiladas olas de aura de espada barrieron violentamente todo el campo de batalla. Viendo a la furiosa y sanguinaria Rin, Tsukasa chasqueó la lengua para sus adentros, pero aún así no pudo evitar preguntar: «¿De verdad planeas dejar tu gremio?» Rin respondió con frialdad: «La enorme cantidad de problemas que me trae ese gremio ha superado hace mucho tiempo cualquier patético valor que aún tuviera». Y entonces, otra oleada de monstruos menores suicidas cargó. Rin perdió por completo la paciencia, sin malgastar más palabras. Levantó ambas manos para activar su habilidad. «Mi habilidad es en realidad más adecuada para el daño de área a gran escala, aunque es un poco más débil contra objetivos únicos. Pero para limpiar el campo por completo, es absolutamente perfecta. Que la luz de las estrellas brille una vez más y llueva sobre todos ellos». Habilidad lluvia de meteoros del resplandor de la noche sagrada activada. En un instante, el oscuro techo de la mazmorra se iluminó con innumerables estrellas brillantes. Al segundo siguiente, una devastadora lluvia de meteoros se estrelló contra el suelo y explotó, enviando una violenta onda de choque apocalíptica en todas direcciones. Mientras Tsukasa sentía este poder abrumador y aterrador que superaba con creces su nivel actual, se sintió conmocionado hasta la médula. Cuando las ensordecedoras explosiones finalmente se desvanecieron y el polvo se asentó, el campo de batalla había sido arrasado por completo, dejando el suelo cubierto únicamente por relucientes piedras mágicas. Después de recoger todas las piedras mágicas caídas, los dos decidieron sentarse a descansar un rato. En ese momento, Hashikane Rin comenzó a hablar sobre el origen de la espada que portaba. «El primer aventurero en completar una mazmorra de clase héroe fue mi abuelo. Esta espada me fue entregada directamente por sus propias manos». Hizo una pausa por un momento, con un rastro de nostalgia en sus ojos, antes de continuar. «Solía contarme historias sobre su juventud todo el tiempo, sobre las aventuras increíblemente peligrosas y emocionantes que vivió con sus camaradas. Quiero experimentar ese tipo de vida con mis propias manos». Entonces giró la cabeza y miró directamente a Tsukasa con ojos ardientes y decididos. «Estoy planeando crear mi propio gremio y quiero reclutarte oficialmente. ¿Considerarías unirte a mí?» Tsukasa se quedó helado por un segundo. Luego se rascó torpemente la mejilla sonrojada antes de finalmente asentir con firmeza.
Los dos terminaron de empacar su botín y se prepararon para adentrarse más en la mazmorra, solo para encontrar a varias figuras extremadamente molestas esperando justo fuera de la entrada de la sala del jefe. To-Do Show y sus dos lacayos aparentemente habían estado acampando allí durante un buen rato. En el momento en que vieron llegar a Tsukasa y Rin, To-Do soltó una mueca de desprecio sumamente arrogante y burlona. Ya era hora. Los hemos estado esperando durante una eternidad. Entonces su mirada maliciosa se clavó en Tsukasa, con la voz chorreando un ridículo absoluto. Patético peso muerto. Hoy te voy a mostrar cómo es realmente el verdadero poder destructivo de un controlador de llamas. Frente a la provocación deliberada de un payaso, Tsukasa ni siquiera gastó saliva en responder. Rin no tenía ninguna intención de entregar la sala del jefe a escoria como ellos, pero de acuerdo con las estrictas reglas del gremio de aventureros de el primero en llegar es el primero en ser servido, el grupo de To-Do realmente tenía la prioridad para desafiarla. To-Do Show y sus lacayos estaban allí, rebosantes de una confianza engreída e inmerecida, lanzando aún más burlas baratas al dúo. Por muy frustrante que fuera, Tsukasa y Rin solo podían quedarse allí y ver cómo esos idiotas se pavoneaban arrogantemente hacia la sala del jefe para enfrentar su perdición. El propio Tsukasa ignoró por completo sus baratas burlas, pero Loki, observando desde el espacio dimensional, estaba absolutamente hirviendo de rabia. ¿Quién demonios les dio a estos patéticos gusanos el valor de burlarse de nosotros así? Jefe de área, Rey Copal, nivel 20, era el gobernante absoluto del asentamiento Copal. Además de poseer la misma molesta habilidad que el Rey Goblin, invocación de súbditos. También empuñaba su propia habilidad única y altamente letal, Cuchilla de Trueno. El equipo de To-Do Show y sus dos compañeros se abrieron paso hasta el jefe, con los dos lacayos encargándose de los monstruos menores, mientras el propio To-Do se enfrentaba al jefe en el centro. Bola de Fuego golpeó al Rey Copal de lleno. Para ser justos, la coordinación de su grupo y su DPS no estaban nada mal. Pero justo en ese momento, una ominosa voz divina estalló directamente en la mente de To-Do Show. Enloquece y conviértete en el tirano que destruye todo en este mundo. Al instante siguiente, una masiva y siniestra energía negra envolvió firmemente al Rey Copal. Inmediatamente entró en un estado berserker sanguinario. Su nivel de sistema aumentó 5 niveles completos en el acto, y cargó directamente contra To-Do Show, como una bestia rabiosa mientras violentos relámpagos rojos se acumulaban salvajemente a lo largo de su enorme espada antes de caer desde arriba con una fuerza atronadora y devastadora dirigida directamente hacia él. To-Do Show no tuvo ni una fracción de segundo para reaccionar. Fue aplastado como una mosca patética en un instante, estrellándose tan fuerte contra la pared detrás de él que dejó un enorme cráter. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Hoshikane Rin miraba en puro shock, sin tener la menor idea de lo que acababa de pasar, pero Tsukasa lo entendió perfectamente. Este era obviamente el sucio bufo berserker de Loki. Le había hecho la misma jugarreta mortal en aquella habitación oculta. Desde el espacio dimensional, Loki soltó un bufido helado. Ese es el precio de la arrogancia pura y sin adulterar. En ese momento, To-Do Show estaba acurrucado en el suelo como un perro apaleado, temblando violentamente de pies a cabeza sin rastro de su arrogancia anterior. La gran espada envuelta en relámpagos del jefe estaba a punto de caer para acabar con él. Rin se abalanzó en el último segundo posible y levantó su espada para bloquear el golpe letal de frente. En el instante exacto en que la enorme hoja y su espada chocaron, chispas cegadoras explotaron por todas partes. Entonces la voz de Loki resonó una vez más en el oído de Tsukasa. ¿De verdad te vas a quedar ahí parado mirando el espectáculo? Sigue así y la vida de esa chica también correrá grave peligro. Viendo que la defensa de Rin ya estaba a punto de colapsar bajo la aplastante presión, Tsukasa se lanzó hacia adelante y le plantó una devastadora patada rompehuesos justo en la fea cara del jefe. Totalmente desprevenido, el enorme Rey Copal fue enviado violentamente a volar por la habitación en el acto. Tsukasa le ordenó inmediatamente a Hoshikane Rin que se llevara a los demás y evacuara primero. Él se encargaría de esta pelea de jefe completamente solo. Incluso entonces, To-Do Show seguía hablando de más, insistiendo tercamente en que un pedazo de basura inútil como Tsukasa no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero los otros lo arrastraron a la fuerza, y al final no tuvo más remedio que retirarse lejos del campo de batalla. Tsukasa soltó un suspiro silencioso y rezó para sus adentros que Loki no volviera a hacer otra jugarreta mortal como esta. Luego, sin un segundo de vacilación, invocó a Luffy. En el momento en que apareció esa pequeña bestia, todos los presentes se quedaron con la boca abierta. Ninguno de ellos esperaba que Tsukasa también poseyera una habilidad de invocación oculta. Al segundo siguiente, él y Luffy cargaron juntos contra el jefe como dos borrones en movimiento. La enorme gran espada del jefe se estrelló violentamente contra la hoja de Tsukasa, y la enorme diferencia en sus estadísticas brutas se hizo evidente de inmediato cuando Tsukasa fue lanzado hacia atrás en el acto por el aplastante impacto. Afortunadamente, logró redirigir el impulso y estabilizarse justo a tiempo, evitando ser lanzado por completo al otro lado de la habitación. Al instante siguiente,
Tsukasa se lanzó hacia adelante como una bala una vez más y le hizo un corte limpio y sangriento en el hombro al rey Copal. Justo después, violentos relámpagos rojos comenzaron a crepitar por todo el cuerpo del jefe. Era la clara señal de advertencia de que la habilidad, Cuchilla de Trueno, estaba a punto de activarse. Pero lo que el monstruo nunca esperó fue que Tsukasa ya había copiado con éxito esa misma habilidad. Cuchilla de Trueno, una habilidad que recubre un arma con un rayo de alto voltaje, aumentando enormemente su poder de ataque y su fuerza para perforar armaduras, mientras que también paraliza al objetivo para ralentizar sus movimientos por un corto tiempo. En ese preciso momento, Luffy saltó alto en el aire y desató la habilidad, Tajo Negro Azabache Perforador de Dioses. Una onda de espada de un negro intenso rasgó el cielo antes de estrellarse directamente contra el jefe con una fuerza devastadora. Aún así, ese fuerte ataque no logró asestar un golpe fatal. Enfurecido, el jefe invocó inmediatamente otra oleada masiva de súbditos Copal. Al mismo tiempo, Tsukasa activó la habilidad, Cuchilla de Trueno. Una vez más, un rayo crepitante y violento envolvió instantáneamente todo su cuerpo. Solo entonces, se dio cuenta finalmente de que esta habilidad también poseía un efecto oculto, un daño masivo de área de efecto. Al instante siguiente, una aterradora oleada de rayos cayó desde arriba, barriendo todo el campo de batalla como una furiosa tormenta eléctrica. Un rayo recorriendo su cuerpo. Tsukasa cargó hacia adelante con su espada en la mano y hundió la hoja crepitante profundamente en el cuerpo del jefe. Una violenta ráfaga concentrada de rayos detonó violentamente desde adentro hacia afuera, aniquilando por completo su fuerza vital. El enorme cuerpo del jefe se desintegró gradualmente en humo y cenizas, desvaneciéndose por completo en el aire. Después de eso, Tsukasa recogió la piedra mágica que cayó y caminó lentamente hacia Hashikane Rin. Rin lo miró con total y absoluta incredulidad, con solo una pregunta candente en su mente. ¿Cuántos secretos increíbles le seguía ocultando Kisaragi Tsukasa? El día de descanso pasó en un abrir y cerrar de ojos, y en poco tiempo, era hora de arrastrarse de vuelta a la escuela para las clases. Loki, sin embargo, inclinó la cabeza con total confusión. ¿Ir a una escuela aburrida es realmente más divertido que masacrar cosas en las mazmorras? Tsukasa respondió con impotencia. Puedo recopilar mucha información valiosa en la escuela. Quizás incluso encuentre pistas sobre el bastardo que le puso esa maldición mortal a Mayu. Pero Loki simplemente se burló. Lo más importante para ti en este momento es volverte más fuerte. Sin un poder abrumador, todo lo demás no es más que una patética ilusión. Como sea, haz lo que quieras. Quizás algo interesante también ocurra en ese aburrido campus. Con eso, se convirtió en niebla negra y regresó al espacio dimensional una vez más. La escena cambió y Tsukasa había llegado a las puertas de la Academia Amitsuki. Pero en el mismo momento en que puso un pie en su salón de clases, inmediatamente atrajo las miradas de toda la clase como si fuera un bicho raro. La gente a su alrededor comenzó a señalar y a susurrar de inmediato. ¿No se decía que ya había muerto en alguna zanja de una mazmorra? Un completo perdedor de bajo nivel como él, en serio no entiendo por cuánto tiempo planea seguir fingiendo ser un aventurero. Al escuchar todos esos chismes maliciosos, Tsukasa supo exactamente lo que estaba pasando. Esto tenía que ser obra de ese payaso de To-Do Show otra vez. Justo en ese momento, la belleza de la escuela, Hashikane Rin, vino a buscar a Tsukasa de nuevo. Buenos días, Kisaragi. Y en serio, muchas gracias por lo de ayer. Tsukasa respondió con una sonrisa casual. No te preocupes, yo también conseguí una experiencia de combate bastante valiosa. Rin fue entonces directa al grano sobre nuestro próximo plan. La mazmorra a la que nos dirigimos ahora es la mazmorra intermedia, Morada de los Muertos. En el momento en que escuchó eso, Tsukasa se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Esta reina de hielo claramente había puesto sus ojos en él, y probablemente no se detendría hasta sacarle hasta el último secreto. Para el resto de la clase, sin embargo, ver cómo se desarrollaba esto los dejó ahogados en pura confusión y celos. ¿Por qué diablos la belleza más fuerte de la escuela está actuando tan cercana a esa basura de bajo nivel? Rin miró directamente a Tsukasa y preguntó, ¿entonces estás libre hoy? Después de la escuela vayamos a despejar esa mazmorra juntos. Pero en ese preciso e inoportuno momento, To-Do Show irrumpió agresivamente en el salón de clases. Caminó furiosamente hasta el escritorio de Tsukasa y gruñó. Kisaragi, por fin te encontré. Cobarde, sal de aquí ahora mismo conmigo. Pero Rin intervino inmediatamente con una mirada gélida. ¿Qué quieres con Kisaragi? No tiene absolutamente nada de tiempo que perder con basura como tú. En un instante la atmósfera en el aula se volvió cortante, haciendo sentir que los dos podrían empezar a pelear en cualquier segundo. Entonces, To-Do Show giró bruscamente la cabeza y miró a Tsukasa con ojos ardientes. Kisaragi, te desafío formalmente a un duelo público. Voy a arrancarte esa falsa máscara de mentiroso de la cara yo mismo. Al oír eso, Loki, que observaba el drama desde el espacio dimensional, esbozó una sonrisa sádica y muy divertida. Finalmente, esto sí que parece entretenimiento de calidad. El tipo siguió provocándolo agresivamente. Se supone que ya puedes limpiar mazmorras en solitario, ¿no es así?
Así que no me digas que vas a meter el rabo entre las piernas y huir de esto como un patético cobarde. Justo cuando Tsukasa pensaba que era completamente inútil y estaba a punto de rechazar el desafío infantil, la voz de Loki resonó de repente directamente en su mente. Acepta. Y para curar este aburrimiento terminal mío, será mejor que le digas que traiga a sus otros 2 lacayos a la pelea también. Además, ese idiota no paraba de estorbar en la mazmorra de todos modos. Esta es la oportunidad perfecta para meterle en la cabeza y hacerle entender quién es el verdadero depredador alfa. Sin otra opción, Tsukasa aceptó a regañadientes la caótica exigencia de Loki en su cabeza. Lentamente se puso de pie. Su mirada se volvió cortante mientras decía fríamente, «De acuerdo. Entonces luchemos, y trae a tus otros 2 lacayos contigo, que me enfrentaré a los 3 a la vez». En el momento exacto en que esas arrogantes palabras salieron de su boca, las venas en la frente de Tudushow se hincharon peligrosamente con una rabia absoluta. Tsukasa entonces expuso sus condiciones. Si gano, dejarás que Hashikane Rin abandone su gremio actual y harás que tu padre, como presidente de la Hovedemo, reconozca oficialmente la fundación de uno nuevo. Así que mover algunos hilos debería ser bastante fácil para ti, ¿verdad? Solo pido que tú, bastardo, dejes de interponerte en el sueño de Hashikane Rin. Al oír esas audaces palabras dichas enteramente por ella, las orejas de Rin se calentaron y se sonrojó inmediatamente con un intenso color rojo. Pero esas mismas palabras llevaron a Tudushow completamente al límite. No te emociones, pedazo de basura inútil. Si gano, voy a enterrarte. La escena cambió y una enorme multitud de espectadores ya los había seguido al campo de entrenamiento más grande de la academia. Las reglas de este duelo eran brutales y simples. Quien cayera al suelo primero, o se rindiera verbalmente, perdía. En poco tiempo, ambos bandos tomaron sus posiciones y estaban completamente listos. Justo al empezar el combate, Tudushow lanzó la habilidad sin piedad, Bola de Fuego, enviando una esfera ardiente directamente a la cara de Tsukasa. Pero Tsukasa apenas se movió, simplemente inclinó su cuerpo ligeramente para evadir la explosión de fuego con una gracia sin esfuerzo. En ese mismo instante, Yoshimura Riku se abalanzó lanzando un devastador puñetazo rompehuesos a su cabeza. Aunque el ataque falló su objetivo, la aterradora fuerza del golpe abrió un enorme cráter en el suelo sólido. Aunque Tsukasa ya había saltado hacia atrás para evadir el golpe, Yoshimura usó su ágil impulso para continuar al instante, lanzando una brutal patada lateral directa a las costillas de Tsukasa. En esa misma fracción de segundo, Aina Hayato, que se había acercado sigilosamente por detrás de Tsukasa, levantó la palma de su mano y activó maliciosamente la habilidad, Golpe de Rayo. Un cegador y violento rayo púrpura se disparó directamente hacia su espalda. Por suerte, los reflejos de Tsukasa eran inhumanamente rápidos, permitiéndole levantar su espada justo a tiempo para bloquear la corriente letal de frente. Pero su asalto coordinado de 3 hombres estaba lejos de terminar. Aprovechando esta momentánea apertura, Tudushow fijó sus llamas ardientes en Tsukasa una vez más. Con una expresión retorcida y salvaje, apretó su puño con fuerza, y al instante siguiente, toda la zona donde estaba Tsukasa fue engullida por un rugiente y apocalíptico tornado de fuego. Tudushow miró fervientemente el incendio furioso y se burló con absoluta arrogancia. La basura siempre será basura. El último perdedor nunca cambia. Puede ir a reflexionar sobre su patética vida en el otro mundo. Pero al segundo siguiente, Tsukasa partió las rugientes llamas con un solo tajo casual, saliendo lentamente y completamente ileso del infierno. Habilidad, imitador, activada. Habilidad, fuerza bruta, copiada con éxito. Habilidad, golpe de rayo, copiada con éxito. La verdadera masacre no había hecho más que empezar. En el momento en que esas palabras resonaron, Tsukasa cargó hacia adelante con una espada mientras Yoshimura Riku se abalanzó directamente hacia él como una bestia salvaje. El enorme puño de Riku, como una roca, se estrelló de nuevo contra la cara de Tsukasa con una ráfaga de viento aullante. Pero esta vez, Tsukasa atrapó el devastador golpe firmemente en la palma de su mano, completamente inmóvil. Habilidad fuerza bruta activada. La multitud que observaba quedó instantáneamente paralizada por la pura conmoción, boquiabierta ante la visión imposible. Tsukasa no prestó atención a sus rostros atónitos, aprovechando una amplia apertura. Le propinó un puñetazo brutal y desgarrador directo al estómago de Riku. Mientras el aplastante impacto levantaba a Riku del suelo, Tsukasa saltó ligeramente en el aire y continuó con una devastadora patada de tornado giratoria que lanzó a Yoshimura Riku por los aires como una bala de cañón humana. Tudushow miraba con absoluta incredulidad. Su voz temblaba. ¡Maldito! Tsukasa lo fulminó con una mirada gélida y muerta y dijo: «Déjate de tonterías. Ahora terminemos ya con esta patética excusa de pelea».